Bueno, soy un físico, trabajo un poco de ciencia de la computación y mi doctorado lo hice en inteligencia artificial. Les cuento eso simplemente porque ustedes dicen, bueno, un tipo que es físico, que ha hecho esto, ¿por qué trabaja también con este cuento de pedagogía en el siglo XXI, etcétera, etcétera? Fundamentalmente, la Facultad de Ciencias tiene una maestría que se llama la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. Esa maestría está dirigida a los profesores de bachillerato y de primaria que enseñan ciencias. Entonces, desde hace unos 5 años hemos venido trabajando mucho el tema de cómo se enseñan las ciencias exactas, qué se hace para enseñar ciencias exactas y de qué manera uno pues aborda estos temas, y los aborda desde la tecnología, los aborda desde la didáctica y los aborda desde la pedagogía. Bien, ¿qué he venido haciendo en el último tiempo? Pues en el 2004-2005, que ingresé a la Universidad Nacional, le eché el cuento a la directora académica de la época y le dije, venga, montemos una plataforma de enseñanza que se llama Moodle. La montamos en Linux, yo le monto los servidores Linux, montamos toda la plataforma y capacito a los profesores para que empiecen a usar esas plataformas. Había una duda muy grande en esa época de si compraban Blackboard, que es otra plataforma, o si mejor usaban software libre. Yo he sido un acérrimo defensor del software libre, del uso del software libre, y lo utilizo en todos mis cursos. Es decir, soy un defensor de Linux, soy un defensor de Moodle, soy un defensor de Joomla, un defensor de Apache, de todo lo que sea software libre. La directora académica de la época me dijo, bueno, vamos a hacerlo, lo hicimos y capacitamos muchos profesores en el uso de Moodle. En esa época no tenía la potencialidad que tiene ahora esa herramienta. Aún así, algunas de las escuelas, específicamente estadística, química, empezaron a trabajar muy fuertemente en la plataforma y se dieron cuenta que tenía una potencia gigantesca, y pues la Universidad Nacional de Medellín ha tenido la ventaja de que en 10 años ha utilizado esta plataforma, ha formado muchas personas, muchos profesores, muchos estudiantes. Es ya una cosa natural, un elemento natural dentro del ecosistema que tenemos, y pues eso nos ha servido demasiado como experiencia para la sede. Curiosamente, la sede de Bogotá decidió comprar Blackboard. Blackboard cobran licencia por estudiante cada año. Se gastaron unos millones grandecitos, muy gorditos, cifras que rondan los 5, 6 y más ceros, 7 ceros. Y después de usarla durante 4 o 5 años, se dieron cuenta que no podían seguir sosteniendo esa plataforma. Entonces, por ejemplo, la sede de Bogotá está migrando a Moodle, está pasando todo a Moodle, un trabajo que nosotros llevamos 10 años de haber realizado. ¿Por qué? Porque le creímos al software libre, porque trabajamos con software libre y dijimos, vamos a gastarnos el dinero y lo vamos a invertir bien invertido. Bien, la mayoría, bueno, cuento aquí 6, 7 de ustedes han sido alumnos míos en un curso que les he dictado. No soy muy bueno haciendo teoría, soy más bueno intentando hacer práctica, pero hoy voy a intentar hacer una buena charla, dejarlos como encarretados y pues decirles, mire, la apuesta es a que cada día utilicemos las herramientas que tenemos disponibles para poder hacer mejor las cosas. Cuando estuve preparando esta charla, decía yo, Dios mío, ¿cómo voy a empezar? Y casualmente hubo una pancarta viral en Facebook esta semana. Esa pancarta viral, los que conocen Uniandes saben que esa es la plazoleta principal. Hay 1, 2, 3 sedes, y casualmente me llegó como anillo al dedo para esta charla. Es increíble
no sé quién la puso, no sé quién la puso, pero describe una de las situaciones más críticas que tenemos nosotros en las universidades. Tenemos 426 profesores con doctorado. Yo no sé cuántos tenemos aquí. No sabemos si son buenos profesores, pero nos vanagloriamos de que tienen doctorado. Hay un elemento importante, y es el siguiente, profesores. El hecho de que uno sea un buen científico, el hecho de que uno publique mucho, el hecho de que uno haga ciencia de primer nivel, el hecho de que uno trabaje mucho con su grupo de investigación y haga muy buenos aportes, no significa que uno sea muy buen profesor. ¿Sí? Y eso es un fenómeno que nos ha pasado en el último tiempo. Es decir, todas nuestras convocatorias docentes necesitan doctorados. Estamos teniendo unos grandes científicos muy buenos, pero con unas falencias muy grandes en pedagogía y didáctica. Y yo creo que ahí nos toca a nosotros como universidad hacer el trabajo inverso. Bien, el otro gran problema es el siguiente, profesores. Yo voy a pretender aquí, a través de un razonamiento, intentar mover alguna posición o alguna creencia que tenemos. Pero el gran escritor irlandés Jonathan Swift tenía esta frase. Esta frase me gusta mucho porque muestra que por más que intentemos hablar, muestra que por más que intentemos conversar y mostrarle al otro que de pronto de esa manera no se hace, es muy difícil con razonamientos que esa persona llegue a comprenderlo. Eso va de la mano con una frase que a mí me ha hecho muy feliz en la vida, como físico, y es la siguiente: el universo premia la acción, no el pensamiento. Es decir, profesores, que podemos hablar mucho de pedagogía, podemos hacer muchas cosas conversando, pero lo que hay que hacer es meterse allá adentro, hacer. La acción es lo que premia el universo, no el pensamiento como tal. Bien, sigamos entonces. Después de esto lo conocen mis estudiantes. Bueno, está bien, estamos hablando de pedagogía didáctica, pero en esencia, ¿qué es un buen profesor? ¿O cuáles son las cualidades de un buen profesor? ¿En qué me quiero convertir yo? Profe, yo llevo 10 años en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Trabajé 7 en la Universidad de AFIT, 4 en la Universidad de Antioquia. He tenido unos periplos por allá en Europa interesantes, algunos años, y todavía me pongo a pensar, carajo, parece que me voy a jubilar siendo profesor. Qué tan sobrado que de pronto yo intente ser un buen profesor, ¿cierto? Que no se me haga tan difícil, que lo disfrute, que lo ame, que sienta que vale la pena dictar esa clase. Entonces, vamos a definir cuáles son las cualidades de un buen profesor para empezar. La primera es que un buen profesor tiene que utilizar un lenguaje sencillo y cotidiano. Hay que bajarnos de ese nivel científico tan alto que tenemos e intentar que nuestro estudiante comprenda sin perder rigurosidad. Eso es muy, muy importante. La primera impresión vale demasiado, profesores. La primera impresión es, ¿esa persona sabe o no sabe? ¿Ese tiene amor por lo que hace o no tiene amor por lo que hace? La segunda cualidad es que uno nunca puede enseñar lo que no sabe. Es decir, hay que conocer a la perfección cuál es el área en que uno trabaja. Y una muy importante, muchos de nosotros somos solamente teóricos. Hay que tener contacto con la empresa, hay que trabajar afuera. Ojalá pensásemos como los profesores de Berkeley, que cada profesor tiene su propia empresa, afuera, haciendo cosas, y dedica tiempo a la universidad y dedica tiempo a su empresa. De esa manera ese profesor, con esa experiencia, puede transmitir conocimientos que sean reales. Uno de los conferencistas anteriores hablaba de exactamente eso, el contacto con la industria
la experiencia laboral y los problemas que hay que generar, no lo de los libros, sino los que hay en el mundo real. Esa tercera cualidad sí que es importante. Hay que aprender a enseñar, profes, hay que aprender pedagogía, hay que aprender didáctica, hay que aprender las herramientas que uno tiene, hay que jugar con esas herramientas, hay que ser un hábil con eso. A la hora de dictar la clase hay que tener muchas alternativas, muchas. No la alternativa de, ¿y ahora qué hago aquí parado? No, la alternativa de, esta clase la dicto así, esta remotamente, en esta hago un foro, en esta hago esto, en esta esto, y ponga a esos muchachos a trabajar, que cuando uno tiene 20 años uno da y da bastante. Entonces, claro, como se capacita para enseñar, el tipo conoce la didáctica general y conoce la didáctica propia de su materia, que son dos cosas distintas. Por eso a nosotros no nos gustan que nos dicten muchos cursos de pedagogía, porque estos cursos de pedagogía son demasiado generales y no van a lo que nosotros queremos. No van estrictamente a lo que deseamos. Un profesor moderno está investigando cómo aprenden los estudiantes. Profes, nunca se logra una sinapsis neuronal si el cerebro y el cuerpo no están bien hidratados. Nunca se logra un aprendizaje satisfactorio si mi estudiante está estresado. Nunca se logra un grado de concentración alto si el estudiante tiene hambre. Ese es un problema social con el que tenemos que tratar en Colombia, profesores. Nuestro estudiante, si entra con su botella de agua, déjelo que tome agua. Hidratarse es de los elementos más importantes a la hora de estudiar. Pero eso se aprende cuando uno trabaja esa quinta cualidad. ¿Cómo estimulo el aprendizaje? Fórmula mágica creo que no la hay. Depende del área, depende de la materia, depende de sus habilidades. En lo que sí tenemos la obligación de trabajar es en capacitarnos sobre estrictamente nuestro tema, cómo podemos hacer metodológicamente para que estimule el deseo del estudiante a aprender. Esa séptima cualidad me gusta mucho. Se refiere estrictamente a lo que nuestro conferencista de las 11 dictaba, y es: hay que crear situaciones en las que el estudiante tenga que utilizar lo aprendido, profesores. La octava, hombre, una cualidad de un profesor es que es muy exigente. Un profesor tiene que ser exigente consigo mismo y con los estudiantes. Si no lo es, difícilmente va a llegar a alguna parte. No es monótono, utiliza diferentes métodos, presenta el conocimiento de manera integral y logra que los estudiantes apliquen el conocimiento. Entonces partamos de esto. Ese es el profesor ideal. ¿Cómo llego yo allá? He ahí el problema. Entonces viene esta cebolla que se les he mostrado a mis estudiantes muchas veces. Esta cebolla es muy interesante. Miren, aquí está la pedagogía del siglo XXI. La primera capa es lo que la pedagogía del siglo XXI pretende. La segunda capa es de qué manera lo logra. Entonces, en la primera capa, este elemento no estaba en la pedagogía de 1990 y anteriores. Emplea tecnologías capacitadoras. Profes, este es el momento en que ustedes tienen que aprender a manejar tecnologías capacitadoras, plataformas LMS, plataformas de aprendizaje. ¿Qué le permite esto? El uso de herramientas digitales, medios para la colaboración y un modelo interdisciplinar de trabajo. Eso se puede hacer con plataformas que la universidad tiene y la universidad le puede enseñar a manejar. Impulsa la colaboración. Utilice los dispositivos móviles, utilice los celulares, haga una comunicación efectiva, realice trabajo en equipo usando las distintas plataformas. Esta partecita estimula las habilidades de pensamiento de orden superior. ¿Alguien sabe cuáles son esas habilidades?
NPI. No poseemos ideas. Bueno, enseguida les mostraré cuáles son las habilidades de orden superior que la pedagogía del siglo XXI debe desarrollar. Y las debe desarrollar desde que el niño entra al prekinder. Si no, no estamos haciendo nada para este siglo. Impulsa la reflexión. Profes, vea, esto en la educación que nos tocó a nosotros no estaba. Autoevaluarnos, ¿cuándo? Hacer evaluación por pares, ¿cuándo? ¿Cómo hacemos eso en nuestra clase? Dios mío, ¿de qué manera lo hacemos? Yo a muchos de los estudiantes les he enseñado cómo se hace eso, con herramientas que de manera automática trabajan esa parte. Desarrollan competencias digitales y tecnológicas. Si el profe no es un bueno en ese tipo de competencias, está frito. Quédese con el tablero y no más, hermano. Usted no puede hacer más sino transcribir un libro al otro lado. Pero sepa que cada día eso va a ser mucho, mucho más complejo para su futuro. De esto habló el profesor Awad, el aprendizaje basado en proyectos, y habló también de la solución de problemas como tal. Entonces, profes, viene un elemento, la evaluación. En la pedagogía del siglo XXI, ¿cómo se evalúa? Yo no sé si ustedes saben la historia de la evaluación, pero en el siglo XVIII no existía, en el XIX no existían las notas. Simplemente tenías un tutor y ese tutor decía si tú pasabas o no pasabas. A medida que la educación se fue volviendo más masiva, hubo que inventar las escalas de notas. Entonces el siglo pasado fue el siglo de los ensayos con las escalas de calificación, de 0 a 5, de 0 a 10, por cualificación, por competencias. Eso le metieron de todo a ese cuento profesores. Todos ustedes saben que eso es una cosa que heredamos de ese sistema educativo masivo. Y todos ustedes saben que a veces eso es de lo más falso y mentiroso que haya. Y todos ustedes saben que para ser estrictos, a un ser humano difícilmente uno podría encarrilarlo entre un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10 o de un 0 a un 5. Eso lo sabemos todos. ¿Sí? Pero todos sabemos que si no hay evaluación, no hay esfuerzo de parte del ser humano. Y eso es una cosa muy importante. La evaluación debe hacerse con objetivos, metas claras y transparentes, con retroalimentación. Hombre, cuando usted tiene un grupo de 50 muchachos, usted no puede hacer retroalimentación, no se meta mentiras. Esa retroalimentación la puede hacer si utiliza una plataforma que le permita evaluar y retroalimentar fácilmente online y que el muchacho lea lo que usted le está diciendo, con autoevaluación por pares y con tareas relevantes. Profes, vean, hagan este ejercicio cuando vayan a preparar su siguiente clase o la primera del semestre que sigue. Cojan ese cuadrito, cójanlo. Voy a preparar mi primer mes de clase y voy a intentar que ese mes cumpla con algunos criterios de la pedagogía del siglo XXI. Vamos a ver qué tengo y de qué soy capaz. Si necesitan ayuda, pueden buscar al director de la Escuela de Física, bloque 21, oficina 412. Con todo cariño me siento con los que quieran y les digo, venga, profe, vamos a ir armando esto si quiere. Profe, es que yo no sé Moodle. Venga, yo le pongo un monitor a que se siente con usted y le ayude. Profe, es que yo no manejo. Venga, que lo hacemos. Así que está abierta la oferta, están abiertas las inscripciones, no hay no que hablen. Ok. Tenemos una oficina allá donde los podemos acompañar. La pregunta es esta: ¿cuáles son las famosas habilidades de orden superior? Y la respuesta la entregó Bloom por allá en el 1956. A través de sustantivos que después se convirtieron en verbos en el 2001. Profe, las habilidades de pensamiento superior son estas: analizar, evaluar y crear. Esos son
Eso es lo que deberíamos buscar cada que dictamos una clase. Que el estudiante analice, que evalúe muy bien dónde está, cómo está y por qué está, y que sea capaz de crear algo nuevo. Casen esto con la innovación. En estos momentos, profesores, es inaudito que nosotros pretendamos que un estudiante aprenda de memoria. Es mejor enseñarle que maneje bien Google, ¿o no? Mucho mejor. Pero es muy importante que lo que encuentre en Google sea capaz de analizarlo, de evaluarlo y de crear a partir de eso. Si no, usted no está haciendo nada. Entonces, recordar es importante, comprender es importante y aplicar es importante, indudablemente. Pero en la educación del siglo XXI, en la pedagogía del siglo XXI, hay es que preocuparse mucho por estas tres. Me demoraría un buen rato otra conferencia hablándoles de eso, no voy a entrar mucho en eso, pero quería mirarlo a la luz de estas habilidades de pensamiento de orden superior. En 1969, Edgar Dale propuso un cono que es un cono que lleva 50 años en el mundo, pero que nosotros no lo ponemos en práctica. Miren, ustedes en estos momentos están reteniendo el 10% de lo que leen ahí. En una semana ese 10% se puede reducir al 0.1%. Como me están escuchando, entonces están reteniendo un 20% en estos momentos. En una semana ese 20% se puede reducir a un 0.2%. Hagan la prueba. Cojan un estudiante al cual le enseñaron este semestre, tómenlo en el siguiente semestre y traten de que haga un examen o un test o una prueba de lo que usted enseñó, a ver si eso sigue estando en la cabeza de él así de fresco. Somos seres selectivos. Cuando uno ve o hace una demostración en clase, entonces el 30% se le queda. Cuando ve y escucha el 50%, cuando tiene una conversación con sus compañeros, miren la importancia del trabajo en grupo. Observen la importancia de que premiemos el trabajo en equipo. Cuando se discute, cuando se habla, cuando... Y viene el 90% de lo que uno hace, profesores. Es decir, que lo que hay que hacer es aprender haciendo. En la escuela de física, ¿cómo lo hacemos? Vean, profes, nosotros tenemos el núcleo de la carrera de ingeniería física, son 5 talleres. Esos 5 talleres son cursos donde se aprende netamente haciendo. Proyectos, trabajo de proyectos nada más. No hay solo teoría, hay proyectos. ¿Por qué? Porque queremos formar ingenieros que hagan. Si oigo olvido, si veo recuerdo y si hago aprendo, entonces, profesores, si usted quiere ser un buen maestro, intente que sus estudiantes hagan, construyan, no de tanta teoría. Y en ese sentido, entonces, me echo cantaleta yo mismo porque soy muy malo dictando este tipo de conferencias, soy más bueno enseñando cómo se hace. Hay unos estilos de aprendizaje, el kinestésico, el visual, el social y el auditivo, ¿cierto? Esto son los estilos de aprendizaje y esto tiene que ver con, bueno, cuando uno solamente escucha, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno escucha, cuando hace práctica, cuando trabaja, cuando socializa, entonces, ¿qué ocurre?
ocurre lo mismo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Cuando yo empecé a estudiar esto, me empecé a preocupar por una cosa, y era, carajo, ¿será que alguien en el mundo ha estudiado qué es lo que hace un buen profesor? ¿Cierto? Como cuando uno está haciendo su tesis doctoral, que uno es, a ver, cojamos la comunidad científica primero. ¿Quién ha escrito sobre esto? ¿Quién ha hecho sobre esto? Y uno va encerrando la comunidad científica y termina dándose cuenta que hay unos grupos muy específicos en unas universidades que son aquellas que trabajan el tema que uno está haciendo. Y de pronto encuentra el gurú de la época. El gurú de la época es aquel que en los últimos 5 años o 4 ha publicado 10 artículos sobre lo que uno creía que iba a cambiar el mundo, ¿cierto? Y uno consulta con el gurú de la época y el gurú le dice, hermano, vea, esto va más o menos aquí, usted tiene que seguir de aquí para allá, ¿sí? Yo me hice esa misma pregunta, esta. ¿Qué hacen los buenos profesores? ¿Alguien ha escrito sobre eso? Efectivamente, hay alguien que ha escrito sobre eso. Y hay alguien que lo ha hecho muy bien. Y posiblemente es el tipo que más sabe del tema y se llama Ken Vine. Cómprense este libro, regálense el libro de Ken Vine. ¿Qué hacen los mejores profesores de universidad? Y si tienen un compañero, un estudiante, algún muchacho que esté en la universidad, cómprenle el segundo libro de Ken Vine que se llama ¿Qué hacen los mejores estudiantes de universidad? Lo encuentran aquí en la librería de la universidad. Como son profesores de la universidad, les dan el 22% de descuento. Es decir, si van por fuera, les dan, se los cobran full. Si lo compran aquí y sacan su carnet de la universidad, les dan un descuento interesante. No es que trabaje con la papelería ni nada, tampoco tengo comisión, pero hay 2 versiones de este texto editadas por la Universidad Politécnica de Valencia que, profes, léanselo, esto es como un recetario. Este señor hizo un estudio de 30 años, pagado por la National Science Foundation. Le dieron una beca, le dijeron, vea, el tipo propuso el proyecto, hombre, yo quiero estudiar cuáles son los mejores profesores y qué hacían o qué hacen. Entonces tiene referencias desde el año 72, de 1972, y logró hacer un compendio general de los mejores profesores de Norteamérica, ¿cierto? Pero no entrevistó a los profesores, partió fue de los estudiantes. Oiga, usted que es tan exitoso, señor Bill Gates, usted que es tan exitoso, venga, dígame quién le enseñó a usted, hombre, y cuál fue el profesor que más influyó en su vida, ¿cierto? Después se fue donde grandes artistas, unos, otros, personas muy influyentes en el mundo. Y después ubicó esos grandes profesores y ubicó los grandes principios rectores de esas personas que son considerados los mejores profesores de la universidad. Entonces les recomiendo este texto de Ken Vine. Indudablemente es agradabilísimo de leer, no es un ladrillo, no es nada, es como una novelita muy entretenida para un buen profesor. Bueno, me quedan como 10 minutos para esto, pero ahí voy. Entonces, ¿qué hacen los mejores profesores de universidad? Les voy a dar el resumen, ¿cierto? El resumen, pero la conferencia extendida la encuentran en el libro, ¿listo? ¿Qué saben y entienden? Lo que Ken Vine encontró en sus estudios es lo siguiente. Primero, los mejores maestros tienen un conocimiento, miren esa palabra tan maravillosa, extremo. Extremo. O sea, no es un conocimiento normal de su materia, es extremo. Es decir, saben mucho, saben mucho. Miren esto tan importante. Desarrollan técnicas para conocer los principios y conceptos organizativos de su campo. No son los mismos conceptos organizativos de lo que yo enseño, que es fundamentos de robótica, o redes de sensores inalámbricos, o física de electricidad y magnetismo,
que lo que ustedes enseñan, profesores. Entonces no podemos cobijar con los mismos principios pedagógicos cada una de sus materias específicas. Eso es imposible y eso sería un iluso de parte de una persona. Entonces, claro, eso lo conoce, es un buen profesor de ese curso como tal. Miren, casen esto con la diapositiva de las mejores cualidades. Todos esos buenos profesores que Ken Vine encontró en Norteamérica son personas que tienen una comprensión intuitiva de cómo aprenden los seres humanos y de cómo se construye el conocimiento para sí mismos. Es decir, que tienen algo de psicólogos, algo de psicoanalistas, algo de personas que dicen, ve, ¿y esto por qué, hombre? O sea, cuando yo dicto esto así, ¿por qué funciona? Y cuando lo dicto así, ¿por qué no funciona? Bien. ¿Cómo preparan sus clases los mejores profesores? Y entonces la receta dice aquí, mire, un buen profesor es tan riguroso preparando su clase como preparando un artículo científico. Es tan riguroso dictando su clase como haciendo un trabajo de investigación o un trabajo de laboratorio. Es tan riguroso y tan serio y se toma tan a pecho eso que realmente lo considera un esfuerzo intelectual altamente exigente. Y eso ustedes lo saben, ¿cierto? Si no fuese un esfuerzo intelectual altamente exigente, entonces no nos darían solo 12 o 14 horas de docencia directa, ¿cierto? Nos llenarían de docencia directa, ¿sí? Bien. Miren esto. Ellos preparan sus clases intentando que el estudiante aprenda cómo aprender, cómo leer y cómo comprender de forma efectiva, analítica y vigorosa. Esto es tan importante, profes. Lo he descubierto en mis clases de física. No saben leer. Hay que trabajar cursos de lectura con los estudiantes. Bien, los mejores profesores, ¿qué esperan de sus estudiantes? Primero, los conocen y aprecian el valor individual. No se quejan, no dicen estas nuevas generaciones, nada de eso. Tienen fe en la capacidad de ellos y de que son capaces de conseguir lo que se propone. Y además, comprenden que hay fuerzas externas que pueden determinar el éxito o el fracaso académico. Me explico, una fuerza externa puede ser el examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia. Usted aquí se presenta y no sabe a qué va a entrar. Y entonces un muchacho que quiere estudiar arquitectura termina en estudios políticos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nos inventamos un perverso examen de admisión. Perverso. Entonces en nuestros cursos encontramos estudiantes que no están enamorados de la ingeniería mecánica o del control porque no es lo que quieren estudiar, ¿cierto? Que no están enamorados de agrícola porque no es lo que quieren estudiar, sino que fue lo que les ocurrió porque presentaron el examen, lograron 600 puntos o 550 y lograron entrar, ¿cierto? Vaya pues, querido profesor, motive a un estudiante de estos, motívelo, hágalo. Es una cosa muy complicada, esa es una fuerza externa que puede determinar ese éxito académico. Entienda lo siguiente, otra fuerza externa, de cada 100 estudiantes que entran a las universidades de Colombia, solamente 48 terminan. Increíble, ¿o no? ¿No les parece increíble? Y el índice de deserción del 45% se mantiene independiente de que la universidad sea pública o privada. ¿Por qué? Pensemos dónde está la falla, qué está pasando, pero bueno, nuestro profesor es capaz de comprender eso. ¿Qué hace un buen profesor cuando enseña? Intenta crear un aprendizaje crítico en los estudiantes, lleva al estudiante a que razone, piense, utilice, escriba, hable, busca compromisos y busca que el estudiante aprenda fuera de clase. Profesores, si usted no utiliza plataformas
que le ayuden, que le permitan verificar que el estudiante está haciendo y puede hacer algo fuera de clase, esto nunca lo va a lograr. Nunca lo va a lograr. Bien, sigamos. El trato a los estudiantes, fundamental. Fundamental en los buenos docentes. Primero, establecen una relación de confianza. Y segundo, los anima a que sean muy honrados consigo mismo y con los demás. Acuérdense que la virtud más importante probablemente de cualquier ser humano sea la honradez. Uno perdona cualquier otro defecto en un ser humano, pero la falta de honradez difícilmente se perdona. ¿Sí? Y eso es lo que hay que ser como ser humano, honrado con uno mismo, con los demás, y llevar al estudiante a que aprenda eso. Es inaudito que, por ejemplo, la Universidad Nacional esté en boca de todos porque un diseñador de estructuras buscó ahorrar 22% en materiales y construyó el adefesio más grande que se ha caído en esta ciudad. Eso es falta de honradez. Eso se llama codicia. Codicia. Eso hay que trabajarlo con los estudiantes, profesores. ¿Sí? No podemos formar estudiantes que no sean reflexivos y francos, que no sean honrados consigo mismos. Miren, un profesor realmente no evalúa a los estudiantes, evalúa su propia docencia. Entonces, los mejores profesores comprueban y evalúan sus resultados basándose en su quehacer docente y esto. Un conferencista anterior decía que en el CIA el curso tenía 25 o 12 o 10 capítulos. Profe, la extensión realmente no es lo importante. Lo importante no es que eso rinda o no rinda. Lo importante es que el estudiante comprenda. Y eso Ken Vine lo detectó hace buen rato. Somos parte de una empresa más grande que se llama el Sistema Educativo Colombiano. Somos parte de la universidad o una de las universidades más importantes del país. Lo mío no es lo más importante, ni lo es la física, ni lo es la electricidad, ni la física del movimiento. No lo es, muchachos. Bájense de esa nube de que si ustedes no dictan ese curso, entonces el estudiante va a salir cojo. Bajémonos de esa nube. Nosotros simplemente somos parte de una empresa educativa más grande, que es la formación de ese estudiante para la vida. Pero aquel profesor que dice que lo que él dicta es lo realmente importante en la carrera y que si eso no se dicta, entonces el estudiante sale mal preparado, está más perdido el profesor que todos los demás. ¿Sí? Es muy importante ser humilde cuando se dicta una clase, cuando se aborda un tema. Y la humildad va de la mano de eso. Bien, aquí voy a parar porque ya definimos qué hacía un buen profesor, cuáles eran las cualidades, y ahora queda uno como, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Cómo puedo aprovechar toda esa tecnología? Como me quedan 5 minutos, voy a decirles que la mejor alternativa que tengo para brindarles, dentro de lo que he estudiado y he hecho, es el aprendizaje mezclado. Hay que aprender a hacer aprendizaje mezclado. ¿Qué es el aprendizaje mezclado? Actividades presenciales más componentes virtuales. El aprendizaje mezclado, voy a hablar, en 5 minutos no puedo enseñar eso, pero bueno. Voy a hablar de que tiene 2 elementos, un entorno y un método. El entorno es que tenemos la capacidad tecnológica para hacer aprendizaje de una manera muy interesante. El método es que usted como maestro tiene que aprender cómo usar todo eso que está al frente, todo eso. Y entonces,
viene esta diapositiva. Si yo les pregunto a ustedes si creen en la educación completamente virtual, donde no hay componentes presenciales, creo que muchos de ustedes terminarán con el pelo como lo tengo yo en mi cabeza, ¿cierto? Sin pelo. ¿Por qué? Porque van a... No, hombre, ¿cómo va a ser eso? En fin, es que la importancia del profesor, el profesor, es que sin él la clase, nos damos una importancia que no tenemos, profesores. No la tenemos realmente. Esos muchachos en la actualidad son capaces de aprender con la ayuda de nosotros, sin la ayuda de nosotros o a pesar de nosotros. ¿Sí? Esa era una frase que teníamos en la Universidad de Antioquia que incluía una grosería. Es decir, las materias aquí se ganan con la ayuda del profesor, sin la ayuda del profesor o a pesar del profesor. Profes, preparémonos para esto. Nosotros deberíamos en estos momentos poder dictar una clase donde no tengamos componentes presenciales. Tenemos la tecnología, tenemos los medios, tenemos la riqueza para eso. Solo que nos da miedo, cutupeto, nos causa temor, se nos va a acabar el trabajo, profesores. La universidad más grande de este país en estos momentos se llama la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. No dicta un solo curso presencial, profesores. Y tiene un muy buen nivel. Tuvo la oportunidad la Universidad Nacional de coger ese programa. Le dijo el gobierno, porque fue una iniciativa gubernamental, Universidad Nacional, se lo entrego. Aquí nosotros estamos llenos de viejitos y algunos viejitos son muy jodidos. No, ¿cómo? En fin, no. Pues lo cogió otra institución y lo convirtió en lo que es hoy una de las universidades más grandes del país. Y es una universidad que hace aprendizaje mezclado completamente virtual. ¿Qué tal si ustedes se ponen ese reto? Hombre, ¿cómo haría mi clase virtual? ¿Qué carajos? No voy a ir hoy a la universidad, voy a dictar esta clase desde mi casa. Pueden, tienen las herramientas y se las podemos dar. Bien, el aprendizaje mezclado puede ser mayormente virtual, es decir, el trabajo presencial se vuelve opcional o complementario. Los laboratorios los tenemos aquí, el estudiante viene y hace su laboratorio. Con los maestros de la maestría en la enseñanza de las ciencias, hacemos mucho de esto. Ellos vienen a los talleres, aprenden a hacer aquí y la mayoría del trabajo lo hacen por fuera, de manera virtual. El blended learning realmente es una reducción del tiempo de trabajo presencial, premiando más el trabajo virtual. ¿Dónde estamos nosotros en la Universidad Nacional de Colombia? Aquí, en la sede de Medellín. Cuando les enseñamos Moodle, cuando les enseñamos plataformas, estamos diciéndole, venga, profe, venga, involucre las TIC en lo que hace, haga eso, métalo, no sufra tanto. Esto. Yo creo que por ahí el 40% de los profesores de la universidad todavía están aquí. Todavía están aquí. ¿Sí? Bien. ¿Yo qué les diría, profes? Vea. Ustedes son nuevos, algunos, otros llevan un poco más de tiempo. Empiecen a hacer este trabajo. Nosotros les ofrecemos ayuda. Intenten llegar a esto y vayan subiendo a ver hasta dónde somos capaces. Qué genial que pudiésemos dictar la clase completamente virtual y pudiésemos hacer otras cosas más importantes o no menos importantes, pero pudiésemos hacer un trabajo de acompañamiento más personalizado cuando nos encontramos con esos estudiantes. Esta es otra técnica de aprendizaje mezclado, el virtual enriquecido, el flexible, a la carta o las rotaciones. Esto tiene mucha teoría por dentro, pero hay que llevarlo a la práctica, es aprendiendo cómo se manejan las herramientas. Bueno,
Supongamos que de aquí de esta charla, después de que se durmieron durante esta media hora, dicen, ¿qué carajo? Le voy a hacer caso a ese profesor de la escuela de física. Voy a hacer aprendizaje mezclado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que rediseñar mi método de trabajo, tengo que entender el nuevo rol mío y tengo que reconocer el contexto y empezar a formarme en las herramientas que la universidad tiene al respecto. Quienes mejor hacen esto en la Universidad Nacional sede Medellín es la Escuela de Estadística. Esos sí son unos maestros haciendo aprendizaje mezclado. Profesores, a mí se me acabó el tiempo y la presentación también se acabó.